Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Muy buenas noches, bienvenidos. Esta noche nos da un enorme gusto recibir a un joven político mexicano. Ya había estado aquí en La Silla, pero en su calidad de servidor público al frente de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE, hoy en su calidad de presidente nacional del PRI. Un espacio, una trinchera desde donde surgen hoy enormes temas de debate nacional. Bienvenido, Enrique, muchas gracias. Gracias, Leonardo, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por tenerme aquí en La Silla Roja. Don Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Sean Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Señor Cacho, buenas noches. Parece ser, Enrique, corrígenos, que encabezas una cruzada en contra de la corrupción nacional, en contra de la corrupción del partido. Eres como has adoptado esta causa como propia, como personal. ¿Lo percibo así o estoy equivocado? Leonardo, yo creo que México tiene que cambiar. En el recorrido que he hecho por 32 entidades federativas en los primeros 100 días como presidente nacional del PRI, advertí entre militantes, simpatizantes del partido y la ciudadanía en general que están hartos de la corrupción. Estamos todos hartos de la corrupción. Y en ese sentido tenemos que iniciar un proceso de cambio profundo en México sobre ese tema. Y hay casos muy señalados como el de Javier Duarte en Veracruz, que merece toda nuestra atención y una solución institucional. Por eso, desde que tomé protesta como presidente nacional del PRI, acudí al IMCO, acudí a Transparencia Mexicana, hice pública mi declaración 3 de 3, que puede consultarse en los portales de esas instituciones ciudadanas y también en el portal del PRI, para hacer de conocimiento público mi patrimonio, mi declaración de intereses y mi declaración de impuestos. También acudí al Senado de la República para impulsar por primera vez que se promoviera que la Suprema Corte de Justicia atendiera de manera prioritaria los casos que había impulsado el presidente de la República contra Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz por las acciones de sus gobernadores y congresos por haber creado un estilo de blindaje sobre las cuentas públicas y demás actos o cuestionamientos sobre corrupción. Yo considero que era muy importante que la Suprema Corte resolviera de manera pronta mientras todavía esos 3 gobernadores estaban en funciones. Y evitar esos blindajes. Absolutamente. Cosa que sucedió, por cierto. Cosa que sucedió, la Suprema Corte resolvió de manera prioritaria los 3 casos y por unanimidad de votos declaró la invalidez de las instituciones correspondientes en Chihuahua y en Veracruz. En el caso de Quintana Roo, el gobernador de Quintana Roo mandó, al ver que la Corte iba a atender de manera prioritaria también su caso, mandó una contrarreforma y retiró las instituciones que había creado. En consecuencia, creo que fue una buena noticia para México que por la vía institucional, con la actuación del PRI, del Senado, de la Suprema Corte, se hayan retirado esas 3 reformas que no eran buenas para la rendición de cuentas y la transparencia. Acto seguido, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria en el PRI entró de frente a analizar el caso de Javier Duarte, cuando aún era gobernador de Veracruz, y decidió la comisión, por vez primera en la historia de un partido político nacional, suspender del partido a un gobernador en funciones. Javier Duarte estaba suspendido del PRI incluso como gobernador. Después, como fue de conocimiento público, nos enteramos por los medios de comunicación que Duarte iba a pedir licencia como gobernador de su estado. Yo me comuniqué para que los diputados del PRI en Veracruz dieran curso de inmediato a esa solicitud de licencia y Duarte dejara de ser gobernador. Se otorgará de inmediato. Así es. Poco después, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria decidió expulsar a Duarte del partido. Y ahora le exigimos a las autoridades federales que cumplan las órdenes de aprehensión que ya se han girado en contra de Javier Duarte, que los corruptos terminen en la cárcel, que se incauten los bienes que son del pueblo y que se recupere el dinero a favor de la población. Coincido, un punto fundamental este último que mencionas, porque en la historia de combates previos contra la corrupción, parece ser que en México somos muy malos para recuperar los bienes sustraídos, ¿no? A veces se detienen a los malos o se encarcelan, pero no nos informan o no nos dicen de si se recuperó el patrimonio dañado. Pero y bueno, aquí hay un principio fundamental porque hay que reparar el daño. Claro. Y el daño es hacia la nación, hacia la población, hacia el pueblo de México. Claro. Entonces hay que reponer ese daño económico. Y otro principio muy importante, que quienes cometen un delito no pueden beneficiarse de los bienes
del ilícito que cometió. Sí, porque bueno, luego estaba el asunto, bueno, 4 o 5 años en la cárcel, pero sales y luego tienes todo el patrimonio del que te hiciste. Ayer salió un rancho en Valle Bravo, por cierto, del señor. Hombre. Vaya rancho, ¿no? Vaya propiedad. Bueno, es inaceptable. Por esa razón, somos los priistas los que debemos de ser los primeros garantes de la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos emanados de nuestras filas. El buen juez por su casa empieza. Tenemos que actuar de manera decidida. Y por esa razón hemos optado por la vía institucional para promover cambios muy importantes en este tema que claramente ha afectado a la ciudadanía. Enrique, te enfrentas a una tarea muy complicada, muy complicada. Te quiero preguntar, si ese es hoy, ese combate a la corrupción, es hoy tu motor, tu objetivo de vida política profesional, y porque el PRI tiene dos problemas, no sé si estés de acuerdo. Uno es la corrupción y el otro es la credibilidad. Yo te diría, Alejandro, que la credibilidad se construye con hechos. El discurso es muy importante para señalar el rumbo, pero los hechos son la manera de poder demostrar ante la población que México está cambiando. Y por esa razón convoqué yo el pasado día viernes a una sesión de Consejo Político Nacional en el PRI y puse a consideración del Consejo y a su aprobación, como así sucedió, un órgano anticorrupción al interior del PRI, siguiendo las mejores prácticas de otros partidos en otras democracias. Y lo que se propone es lo siguiente: además de estar combatiendo la corrupción, tenemos que tomar medidas institucionales para prevenir la corrupción y para también darle seguimiento cuando estos actos ocurren y poderlos atender de manera oportuna. Permíteme dar 2 ejemplos. Esta comisión lo que propone es analizar el perfil y la trayectoria de las mujeres y los hombres que quieran ser candidatas y candidatos del PRI ante la ciudadanía para poder garantizar que es una trayectoria honesta y honorable. De esa manera, entonces, ofrecemos a la ciudadanía perfiles de prestigio. En segundo lugar, esta comisión tiene como propósito darle seguimiento a las resoluciones de las autoridades del Estado mexicano que señalen abusos o usos incorrectos del presupuesto público, como la Auditoría Superior de la Federación y otras auditorías. Esto es muy relevante, porque los casos del exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padres, o los casos de Javier Duarte en Veracruz, no son nuevos. Tuvieron distintas señales a lo largo del tiempo que debieron de haber sido atendidas de manera oportuna. Y por eso esta comisión está proponiendo lo siguiente, a ver, ¿por que qué se analice puntualmente. Yo creo que fue un error, y por esa razón... Por este tema, que por cierto lo declara el presidente con mucha frecuencia, pero por este tema de que esto es cultural, de que la tenemos dentro, la corrupción es parte del DNA mexicano. El presidente de la República también ha declarado que los aspectos que originan la corrupción se resuelven con instituciones. Y por eso en el PRI también estamos a favor de la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que sea un sistema que involucre la participación decidida de mujeres y hombres, de ciudadanos de prestigio a nivel federal y en las entidades federativas, que se creen nuevas herramientas para darle respuesta a esas viejas preguntas y esos viejos problemas que nos siguen lastimando a todos los mexicanos hoy. Por esa razón tenemos que tomar medidas preventivas, medidas de seguimiento y medidas correctivas para combatir la corrupción. Tenemos que hacer un corte de caja en la historia del país. Este problema de la corrupción no es nuevo. Pero sí coincides en que... Pero tenemos que acreditar en los hechos que las cosas están cambiando. Pero sí coincides en que la corrupción está inmersa en la cultura, en el DNA de los mexicanos. No, yo lo que pienso es que la inmensa mayoría de los mexicanos se despiertan muy temprano y trabajan mañana, tarde y noche por mejorar un país, por entregarle un mejor país a sus hijos. A eso estoy apelando, a que todos, desde nuestros distintos ámbitos de participación económica, social, cultural, política, contribuyamos a tener un país libre de corrupción. Oye, cuando esas cosas sucedan, que tengamos instituciones preventivas, de seguimiento y correctivas para atender el grave problema. Y aquí la responsabilidad es de todos, pero los partidos políticos tenemos una responsabilidad de actuar de inmediato. Por eso yo he acudido a distintos foros para decirle a mis compañeros de otros partidos políticos que este tema no solo es partidario, este tema es a favor de México. Tenemos que construir juntos una agenda institucional que nos ayude a resolver este problema de fondo. Dices, la credibilidad se construye con hechos. Así es. Se destruye también con hechos. Absolutamente. Y en ese sentido, el caso Duarte. Hoy el PRI
tiene varios diputados federales, ex colaboradores de Javier Duarte, señalados también como parte de su red de corrupción, y que siguen siendo diputados federales y tienen fuero. Y yo he declarado puntualmente, y aquí lo hago frente al auditorio, que las investigaciones que el Estado mexicano está llevando a cabo sobre el caso Duarte están siendo seguidas por el PRI de manera muy puntual, para que precisamente cuando se acrediten esos hechos se puedan llevar a cabo las medidas partidarias correctivas. Por supuesto que estamos a favor de que las investigaciones lleguen al fondo, es decir, que los corruptos terminen en la cárcel y que los bienes patrimoniales que se hayan generado de esas actividades ilegales se restituyan y se reincorporen. De momento no van a solicitar desafuero de esos diputados. Estamos siguiendo las investigaciones porque no se han arrojado esos resultados. ¿Y en la Comisión de Justicia Partidaria no los van a analizar como caso y en su caso suspender sus derechos partidistas? Por supuesto, cuando se acrediten esos hechos, absolutamente la Comisión Nacional de Justicia Partidaria seguirá analizando el caso en toda su extensión de Javier Duarte, como lo está haciendo también en los casos de Quintana Roo y de Chihuahua. Enrique, no sé si estés consciente de la percepción. Yo encuentro dos cosas. Uno, hay la percepción de que a los priistas no les gusta esto. Estamos rompiendo usos y costumbres del PRI. Y lo segundo, a que no se cree. Tú eres muy joven, pero la Secretaría de la Contraloría entonces se creó en la época de Miguel de la Madrid con la bandera de la renovación moral. Y existe la percepción de que así como se han creado instituciones, me remito a aquella de los 80s, de principios de los 80s, de finales de los 80s más bien, creo que igualmente hay la sensación de que estas nuevas instituciones, ya sean las comisiones en los partidos o el sistema en su conjunto, va a acabar por otra vez atorarse y no va a sacar adelante la honestidad, no va a acabar con la corrupción. ¿Percibes esto? Pues eso sería un error de nuestra generación, Enrique, y yo creo que tenemos que seguir acreditando en los hechos una nueva estructura institucional que funcione para resolver ese problema. Y permíteme darte un contraste. En 1988 los mexicanos tuvimos una elección presidencial que no dejó satisfecho a nadie. Fue altamente cuestionada. ¿Qué hicimos entonces? Pues desde los distintos ámbitos, desde la academia, desde los medios de comunicación, los partidos políticos, el gobierno, el Congreso, nos dimos a la tarea de cambiar nuestro sistema electoral en México. Se hicieron reformas constitucionales, reformas legales, se crearon nuevas instituciones. El Instituto Federal Electoral se dio origen ahí, el Registro Federal de Electores, la credencial para votar con fotografía. Y los mexicanos acudimos a votar de nueva cuenta en 1991. El resultado de la elección del 91 dio una composición del Congreso de la Unión que arrojó las reformas estructurales por las que se recuerda en parte esa administración. Esas elecciones del 91 ya no fueron cuestionadas las elecciones federales como habían sido cuestionadas las de 88. ¿Por qué? Porque se resolvieron muchos de los problemas. Oye, ¿se resolvieron todos los problemas de la democracia electoral en 1991? Por supuesto que no. Hubo necesidad de seguir reformando las instituciones electorales como sucede en todas las democracias. ¿Ve esta generación de gobernadores que se retira en este último trimestre del 2016? Jóvenes, ¿no? Roberto Borges es un hombre muy joven. Javier Duarte es muy joven. Creo que todavía hay casos ahí que falta investigar bien, porque al señor de Zacatecas ya también le salieron algunas denuncias y es muy joven. Es decir, Alex de Colima. Bueno, ese creo que no es tan joven. Pero, No, pero también le están saliendo cosas. No, pero este tema generacional, porque yo sí creo que llegó un momento de un parteaguas, que esto ya no aguanta más. Yo coincido con tu diagnóstico en el sentido de que tú preguntas allá afuera y hay un hartazgo descomunal. ¿Y sabes qué? Diría que es multicolor. Así es. Ya no es... ¿Por qué? Porque las transiciones locales, estatales o federales nos han enseñado que no hay diferencia, que los azules y los amarillos y los tricolores y bueno, ya no digamos los verdes y, o sea, como dice el presidente de la República, no se salva a nadie, lo cual no es un consuelo, es vergonzoso. Es decir, aparecemos a nivel internacional como uno de los países y sistemas de gobierno más corruptos del planeta, lo cual es pues muy penoso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que
pues que esto está ahí, que es parte de nuestra cultura. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y se lo dijo un colega en un programa de televisión hace un par de años. ¿Por qué los mexicanos cuando cruzan la frontera se comportan de forma distinta allá? Porque la ley es ahí, no es implacable, negociable, claro. es tajante. Usted hace una cosa y se va directo a la reja, ¿no? Y la multa, o te expulsan, o te extraditan, etcétera. Bueno, yo coincido contigo, estoy de acuerdo. El Sistema Nacional Anticorrupción es la columna vertebral de esto, lo tenemos que hacer bien, por Dios, lo tenemos que hacer con fortaleza, lo tenemos que hacer todo. Alejandro bosquejaba ahí el asunto de la credibilidad y Enrique el asunto de la percepción. Allá afuera te creen, Enrique, es decir, no porque yo te crea personalmente, yo creo que tus intenciones son nobles y honestas, pero cambiar esto del PRI, este gigantesco aparato de 80 años de edad, de 90 años de edad, y convertirlo en una organización distinta, moderna, ejemplar para la sociedad, ¿es viable? Es viable y por esa razón no tenemos tiempo que perder. Por eso convoqué al Consejo Político Nacional el pasado viernes, por eso tengo una agenda de recorridos en toda la República y coincido contigo que el diagnóstico es de todos los partidos y la responsabilidad de resolverlo es de todos los mexicanos. Pero nosotros tenemos que dar la cara y tenemos que tomar el toro por los cuernos. Dicen con toda la razón que el buen juez por su casa empieza. Por eso iniciamos con procesos internos de revisión sobre nuestros propios militantes. Y por eso el nuevo órgano al interior del PRI va a revisar para las elecciones que tenemos en el 2017 los perfiles de las mujeres y de los hombres que aspiran a ser candidatas o candidatos. Además, déjame comentarte que he iniciado una nueva gira por 32 entidades federativas, pero con una agenda más amplia. Por supuesto que seguiremos atendiendo el tema de la corrupción y el combate a la impunidad, pero por otro lado también estamos promoviendo encuentros con la sociedad civil, con los organismos empresariales, con la academia mexicana, los institutos tecnológicos, para poder hacer un diagnóstico sobre cómo generar más y mejores empleos para aliviar la desigualdad y la pobreza. México tiene que crecer mejor. He recorrido en los primeros 100 días las 32 entidades federativas y veo con asombro el desarrollo económico de la zona del Bajío y del norte del país, donde la capacidad de generación de empleos y la capacidad de generar nuevas generaciones de mexicanas y de mexicanos preparados con educación técnica para esos empleos es impresionante. Tenemos una dinámica en esas regiones del país que es un estudio de caso y que creo que se ha comentado poco sobre el desarrollo que tienen esas regiones. Hay estados que están creciendo al 3, al 5, al 7 o al 9% anual por ya 5 años. Entonces sí hay historias muy interesantes de desarrollo económico. Pero por otro lado, hay regiones de nuestro país, de manera muy marcada, aquellas que dependen de la condición petrolera, que han tenido con la disminución de los precios y la disminución de la capacidad de extracción, Campeche, una situación económica adversa. Entonces, tenemos que encontrar modelos de desarrollo económico que nos permitan replicar en más regiones del país lo que estamos viendo en aquellas que están creciendo de manera acelerada. Y por otro lado, aquellas regiones que tienen una vocación petrolera, pues tienen que ver también los escenarios de otros países del mundo que, habiendo sido petroleros de manera tradicional, han ido diversificando su portafolio económico para actuar de manera distinta. Permítenos hacer una pausa, Enrique, rápidamente, mensajes y regresamos para continuar con esta charla. Estamos con el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa. Volvemos.